definitivamente se creía que el día de hoy este pacto iba a ser firmado. Es un pacto que no solo se retrasó en sus inicios, violentando lo que la propia Estrategia Nacional de Desarrollo establece de que el pacto debió estar listo en el año 2013, fue en el 2014 que inició todo el proceso de discusión, de diálogo a nivel nacional, de debate en la Pontificia Universidad Madre Católica, en otras instituciones del Estado. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, perdón. Y otras instituciones a nivel nacional, porque recordemos que es un diálogo, como todos los diálogos y los pactos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que debe ser coordinado por el Consejo Económico y Social, que opera y funciona en la Ucamaima, que preside precisamente Agripino Núñez Collado. Pues esta discusión y todo este diálogo y construcción de consenso duró alrededor de 3 años y no fue sino hasta el 2017, septiembre, octubre del 2017, cuando se pudo, entre los sectores que se mantuvieron en el pacto eléctrico, recuerden que el Consejo Económico y Social está compuesto por el sector empresarial, el sector sindical, por representantes de organizaciones de la sociedad civil. En pacto de esta naturaleza, pues participa el gobierno, participan partidos de la oposición. Varias instituciones en medio de ese proceso de diálogo terminaron saliendo, como es el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuestionando, criticando algunos aspectos del pacto, pero al final este pacto fue consensuado con los sectores que quedaban, ¿no? O que quedaron en el diálogo, y se le presentó al gobierno y se esperaba que inicialmente se firmara en noviembre del año 2017. Hubo una primera convocatoria para la firma, pero no fue posible que se hiciera. Se convocó entonces para el día de hoy. Se hablaba de que en ese momento, en el 2017, no fue posible la firma porque desde el gobierno se entendía que era necesario, y parece que todavía sectores dentro del propio gobierno así lo entienden, que este pacto contara con la firma de los partidos políticos de oposición, con los principales partidos políticos de oposición, sobre todo el Partido Revolucionario Moderno. Y en ese momento no se contaba, parece, con el apoyo de esta organización política. Un año después, cuando se convoca nuevamente este diálogo, que era para el día de hoy, pues todos esperábamos que ya estaba articulada la firma o convocadas las organizaciones de oposición para la firma de este pacto. Pero se pospuso, decía que el gobierno no dio razones, pero antes de la posposición sí habíamos conocido la decisión del Partido Revolucionario Moderno de no acudir a esa firma. Pero, Javier, de ese pacto. El PRM se retiró del diálogo antes. Sí. O sea, se ha dicho que por la publicación de esa advertencia del Partido Revolucionario Moderno no se firma el pacto al día de hoy. Pero el PRM se retiró antes de que concluyera el diálogo. Creo que todos debemos recordar eso. Precisamente junto a otras organizaciones, entre ellas el Observatorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, formó parte de los participantes, valga la redundancia, que entendían que no estaban dadas las condiciones para que el diálogo continuara y no terminaron el proceso. Lo que hace el PRM en el día de ayer es ratificar su posición, pero era una posición conocida. Se sabía que el PRM no estuvo de acuerdo con la manera en que se desarrolló el diálogo. Recordemos también aquí a Milton Morrison como técnico, incluso en ese momento todavía iba como representante de la ADIE al diálogo, ¿cuál era su cargo? Era como gerente, vicepresidente, tenía un cargo gerencial en la Asociación de la Industria Eléctrica, y en varias entrevistas que le hicimos acá, decía que había ciertas debilidades, se pedía que se utilizara un mismo documento para el análisis, hubo, digamos que varias interrupciones del diálogo producto de que no había consenso ni siquiera con relación
a los documentos en los que se iba a trabajar. Posteriormente se organizó el diálogo con los que continuaron, una parte de la industria eléctrica, los distribuidores, el gobierno dominicano permaneció. Hubo críticas también de los empresarios de Herrera cuando ya se había concluido el documento, que ya se pensaba que se iba a firmar. Vino la Asociación de Herrera y dijo que no iba a firmar, aunque había participado. Y llamó la atención con relación a una serie de puntos, Antonio Taveras, diciendo que no estaba de acuerdo con todo lo que había ocurrido. Esto sí que provocó una reacción en el empresariado dominicano, que decía que por qué eso no se planteó dentro del diálogo y por qué eso no provocó que se prolongaran las conversaciones y esperaron hasta el final. Es decir, que este pacto realmente nace con una serie de situaciones que no necesariamente dan garantías de que mejorará el sistema. Uno se pregunta realmente si aquí, cumpliendo con la ley de electricidad, avanzaríamos. ¿Qué garantías nos da el pacto a la hora de firmarnos cuando aquí hemos visto la firma de una serie de pactos que posteriormente no tienen una supervisión? Ayer Manuel del Cabral, que es el presidente de la Asociación de la Industria Eléctrica, volvió a hablar sobre un tema del que conversó ya con un conjunto de periodistas hace un par de semanas y no habíamos tenido la oportunidad de detallar lo que vimos en ese almuerzo. La Asociación de la Industria Eléctrica insiste en que el mayor problema de la República Dominicana no es la generación, sino la distribución. Aquí tenemos años hablando de las pérdidas que hay en la distribución de la energía y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué se calcula en alrededor de un 28% la pérdida en el cobro y en la facturación de la energía que se sirve? Por tanto, lo que se entiende es que mientras más luz se da, también hay más pérdida y por tanto hay más pérdida para el Estado dominicano, no para el generador, que tiene garantizado el pago, ¿ok? Aquí la pérdida la tienen las distribuidoras. ¿Y de quién son las distribuidoras? Del Estado. Y tú tienes que preguntarte, ¿por qué? Por esa razón trajimos el otro día aquí al al director ejecutivo de CEPEM, que es la compañía que sirve energía en Punta Cana, Macao, para que nos explicara cómo es que ellos pueden decir que tienen un cobro de hasta un 105% distribuyendo energía en esa zona a clientes que inicialmente eran las personas que estaban en los hoteles, pero ahora ellos ya también distribuyen a los barrios y tienen diferentes sistemas, garantizan que a la gente le llegue la luz, la gente paga por la luz que le entregan y las personas de menos recursos incluso tienen formatos como los que se habían prometido para el resto de la nación, que era el prepago, como las tarjetas de teléfono. Ustedes se acordarán de Celso Marrancini promoviendo ese sistema para la distribución de la energía a nivel nacional, que las personas de menos recursos tuvieran la posibilidad de pagar su luz poco a poco, incluso como se paga el teléfono, con una tarjeta prepago. En el caso de CEPEM, según los ejemplos que ellos nos han mostrado, hay gente que tiene su luz así, tiene su medidor y sabe cuánto le queda de luz. Entonces, ¿por qué el sistema energético de la República Dominicana no funciona? Porque no ha habido voluntad de hacerlo, porque hay contratos leoninos, porque las distribuidoras tienen nóminas supernumerarias y se sigue cuestionando la forma en la que operan, cuánta gente hay, se han hecho múltiples reportajes indicando que tenemos distribuidoras con más gente de la que debería, porque no ha habido una voluntad del gobierno para verificar el por qué tenemos unas pérdidas tan elevadas de un 28% y por qué aquí hay gente que se puede robar la luz y hay gente a la que se le subsidia la luz y no se quiere enfrentar el problema de manera real. Entonces, la pregunta sería si ese pacto eléctrico realmente resolvería el problema o con comenzar a aplicar la ley damos un paso de avance en este país. Ya, pero recuerda que es un pacto que está contenido en la Estrategia Nacional de Desarrollo y junto a otros pactos, como el pacto educativo que se hizo, como el pacto fiscal que tiene que hacerse, y lo que se busca con un pacto de esta naturaleza es precisamente, entre uno de sus aspectos, es desbloquear los obstáculos que han impedido la aplicación de las leyes en esas distintas áreas, en este caso específico en el área eléctrica. Eso, entre aspectos relacionados con otras iniciativas que tienen que tomarse, dado los cambios que
el país ha tenido durante los últimos años y que implicarían incluso acuerdos para reforma y modificaciones de las leyes que en el sector existen, de manera que se pueda hacer más eficiente. Ese es el propósito de un pacto de esta naturaleza. ¿Y el contenido lo lograría? Esa es la pregunta. Bueno, hay aspectos que sí, hay aspectos que no se pudieron lograr en el transcurso de la discusión, pero lo que me quería referir a un punto, el que tú decías, que es la posición del PRM. Mira, ciertamente el PRM había salido del pacto, pero precisamente en el 2017, en noviembre, el gobierno no convoca a la firma del pacto porque se estuvo haciendo esfuerzo desde el Consejo Económico y Social, y se habla que desde el propio gobierno, para que este pacto fuera firmado por el PRM, fuera firmado por el Partido Reformista y fuera firmado por otros partidos de oposición. Por eso se pospuso en el 2017 la firma. Y hablamos de todo un año sin que desde el gobierno se hiciera referencia al pacto eléctrico, y se convoca casi de manera sorpresiva para el día de hoy la firma de este pacto. ¿Qué se supone? Que se convoca la firma de ese pacto, y primero hablo de su posición, que se convoca la firma de ese pacto porque ya se estaba convencido de que los partidos de oposición, incluyendo el PRM, había señalado que podría estar en disposición de firmar. Y digo que eso hace sentido y tiene lógica. Incluso se comenta que Agripino Núñez Collado había hecho esfuerzo en la dirección de que el PRM pudiera vincularse a este pacto. Ayer temprano en la mañana, en una entrevista al ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, él señaló que a ese pacto eléctrico iban a asistir el PRM, el Partido Reformista y todos los partidos de oposición y otros sectores, los sectores que están convocados dentro del pacto eléctrico. Incluso en el comunicado que hace el PRM no reitera su posición de que no estaba en el pacto, de que se había retirado, sino que da una serie de razones por las que no participa. Claro, esto tendría que aclararse. El gobierno tiene que dar razones por las cuales pospone una vez más este pacto. ¿Qué dice el PRM? Bueno, precisamente el PRM habla de que no hay por parte del gobierno una muestra de la aplicación de la Ley General de Electricidad, de la normativa del sector eléctrico, que incluso hay un decreto, que es el decreto 62-18, que otorga poder especial al vicepresidente de la CDE de suscribir contratos, y eso es violatorio de la ley, según lo establece el PRM, y es una de las razones por las que no participa de ese pacto. Además, demanda de una reestructuración en la CDE y que se tenga un solo consejo administrativo de esta institución, fusionando a las 3 distribuidoras que existen de electricidad, de este, de sur, de norte, etcétera, etcétera. Esa, entre otros aspectos que destaca el PRM como necesario para avanzar en esta dirección. Ciertamente tiene que haber salida, debe haber una voluntad por parte del Estado y de los otros sectores que intervienen, porque el sector privado, los propios partidos de oposición, organizaciones de sociedad civil que trabajan estos temas, para que haya una solución a un problema que venimos arrastrando desde siempre en la República Dominicana. Nadie tiene, por más adulto que sea, memoria de cuando en este país, o conocimiento de cuando en este país teníamos una situación mínimamente estable en términos de energía eléctrica. Siempre hemos tenido esa situación y no se ha podido resolver. Si no hay una disposición de acuerdo, de consenso, de avanzar, bueno, ayer mismo la Asociación de Industria de la República Dominicana escribió y publicó varios emails donde señala
su desencanto por el hecho de que no se haya podido llevar a cabo esta firma, critica al Partido Revolucionario Moderno por no participar de la firma de este pacto, pero soluciones tiene que haber, y tiene que haber soluciones integrales que aborden esto que tú señalabas, el tema de la pérdida en la distribución en la República Dominicana. Claro que hay una visión desde los sectores empresariales en el sentido de que el problema fundamental es el problema de distribución, cuando también hay un problema serio de generación que hay que resolver en la República Dominicana. Se genera quizás la cantidad de energía necesaria que se requiere el país y más en términos de megavatios, pero el problema es no solo que se genere la cantidad, sino que se genere de manera eficiente, que se genere con combustible que no atenten contra el medio ambiente, que se genere de forma tal que los costos de producción de energía eléctrica no sean tan altos y que los, tanto clase media fundamentalmente y otros sectores populares que pagan la luz tengan que pagar precios tan altos, o que el Estado, y ahí sí hay un problema también serio, tenga que dedicar cada año cuantiosos recursos económicos para subsidiar la energía eléctrica en nuestro país, cuando esos recursos deberían estar siendo destinados a salud, por ejemplo. Que hay un tema de eficiencia en todo lo que tiene que ver con el suministro de energía. Obviamente dentro del sector eléctrico hay muchos intereses, como en cada uno de los pactos que están pendientes en nuestro país. Ahí está el tema fiscal pendiente por eso mismo. Lo que se lamenta es que estemos ahora, en el momento que se está hablando de firmar, otra vez con discusiones de lo que falta. Probablemente hacía falta que se prolongara la discusión y que todo eso se hablara previamente. Eso no significa que no podamos seguir hablando del tema. Algunos sectores lo que entienden es que el pacto soluciona y resuelve una parte y sería el primer paso del camino hacia la solución, y que algunos temas se van a quedar pendientes, pero evidentemente ha habido una falta de voluntad para resolver el problema eléctrico. No se puede entender que un país con el nivel de crecimiento que exhibe la República Dominicana, volvemos al mismo tema, siga teniendo un problema de energía que es fundamental para el desarrollo, que la gente aquí tenga que adquirir una planta eléctrica para poner un saloncito. ¿Cuánto le cuesta eso al emprendedor o emprendedora que decide poner cualquier negocio, el tener que pagar energía alternativa? Eso tiene un costo adicional. Ayer hablábamos de los salarios, tenemos salarios deprimidos aquí. Hay una serie de temas, de problemas que son fundamentales, que son los que traen como consecuencia que la vida del dominicano sea tan costosa. Entonces se necesita que las autoridades avancen en este sentido, y necesitamos tener energía suministrada en nuestras residencias de manera eficiente. Aquí hay mucha gente que simplemente no le llega la luz, aunque la puede pagar, porque el sistema, en la manera en la que se distribuye, hay apagones en su barrio. Y a propósito del ministro administrativo de la presidencia, Javier, que tú lo mencionabas hace un momento, llamó la atención en esa entrevista que tú dijiste que dio ayer, que vuelve a hablar de la reelección. José Ramón Peralta hace un par de semanas dijo a los medios de comunicación: nosotros no estamos en eso, los que están en eso son otros. Pero él ha cambiado ahora, después de una encuesta que se dio a conocer en el día de ayer y se informó que aparentemente la mayor simpatía en una posible intención de voto dentro del PLD la tendría el presidente Danilo Medina, porque aparentemente tiene alrededor de un 50% de aprobación del electorado dentro de su partido. Entonces José Ramón Peralta dice: Danilo Medina es el único hoy en día en el PLD que gana en primera vuelta. De las mediciones que hay, de todas las encuestas, el único que gana en primera vuelta. Además, es el único político en la República Dominicana que gana en primera vuelta hoy en día. Mira, ¿y las leyes para qué están? A propósito de la firma de un pacto. Si firmamos pactos, si firmamos leyes, si se promulgan las leyes desde el propio Poder Ejecutivo, si existe una Constitución de la República y al final nuestros pronunciamientos se despegan del cumplimiento de esas leyes, ¿de qué sirve que nos pongamos de mojiganga? Porque esas declaraciones todos sabemos para dónde van.
El mismo José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, que hasta ahora había sostenido un discurso indicando que el presidente era respetuoso de la Constitución, que el presidente dijo que iba a hablar en marzo, él dijo, yo cuando el partido ponga el tema yo hablaré. Pero es que la Constitución de la República dice claramente que el presidente Danilo Medina no se puede repostular. ¿Por qué seguir jugando con las normas? ¿Por qué desde el Estado no se sirve con el ejemplo de respetar la ley para que abajo se comprenda por qué es importante? ¿Por qué no cerramos ese tema ya? Claro, sabemos lo que significa para una persona que está en el poder en un país con una debilidad institucional como la nuestra, decir que no va. No se crece la figura de un presidente cuando dice, la Constitución me lo prohíbe, mi partido tiene que avanzar. Esa fábrica de presidentes de la que habla el Partido de la Liberación Dominicana es que no funciona. Tenemos 7 precandidatos a la presidencia dentro del Partido de la Liberación Dominicana, todos con igualdad de derecho para presentarse dentro de su proceso de primarias. Si a usted le simpatizan o no lo simpatizan, eso es una decisión de cada ciudadano, porque incluso ellos van a hacer primarias abiertas, de participar o no en las primarias del PLD. Pero la verdad es que debería dar vergüenza al mismo partido de gobierno que este sea el ejemplo que se promueve desde el Palacio Nacional. Uno puede comprender que en el juego de la política se quiera sostener el poder de alguna forma y todos entendemos que la misma popularidad que tiene el presidente Danilo Medina, aunque ha venido bajando, sus programas de gobierno lo hacen manejar ciertos niveles de popularidad que incluso son envidiables en la región, porque un 50% es alto. Es bajo con relación a lo que él tuvo, que tuvo cerca del 90%, pero es alto. Ahora, se tiene que predicar con el ejemplo. Hoy en día, a un año de las elecciones, no deberíamos en República Dominicana estar en medio de una supuesta incertidumbre sobre una situación que debe estar clara ya, porque la Constitución prohíbe la reelección del presidente Medina, quien gozando de esa posibilidad, hoy en día está gobernando en su segundo periodo. José Ramón Peralta, también habló José Ramón Fadul, Monchi, el día de ayer, y dijo que el actual presidente es el principal activo que en la actualidad tiene el Partido de la Liberación Dominicana, pero también habló Rafael Hidalgo, quien es el presidente de la Federación Dominicana de Municipios, alcalde de Azua creo, quien aseguró que el 80% de los alcaldes y regidores del país apoyan la repostulación del presidente Medina porque en su gobierno la municipalidad se ha sentido. Es decir, como si hubieran prendido los motores de nuevo. Sí, parece que este tema lo vamos a tener bastante en la palestra, en la discusión pública, hasta tanto, no teniendo en cuenta, como tú señalas, lo que dice la Constitución, sino hasta tanto hable el presidente Danilo Medina, que como ustedes saben, en una entrevista el año pasado había señalado que en marzo iba a conversar, aunque ya algunos señalan que no necesariamente tiene que ser en marzo, que podría ser en junio, julio, abril, agosto, mayo, en junio, porque el límite lo da la celebración de las primarias. Pero en tanto, hay que recordar que hay una lucha interna muy fuerte dentro del Partido de la Liberación Dominicana y argumentos en el sentido de asumir estas posiciones no solo se pudieran explicar, como lo han explicado algunos, por el sentido de que no se puede dar la sensación de soledad en el poder, sino que muchos de estos argumentos también sirven como una forma de presión, de lucha, de crear condiciones para la negociación entre los sectores internos dentro del Partido de la Liberación Dominicana, porque ayer mismo en esa misma entrevista José Ramón Peralta señaló que el danilismo y ya es interesante que los PLDistas hablan abiertamente de tendencia. Dice que el danilismo va a demostrar en las primarias de octubre de este año que tiene la fuerza como para colocar la mayoría de candidatos que van a ser electos. Es decir,
hay una lucha interna, muchos de estos argumentos tienen que ver también con esa lucha interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y que no se te quede que Leonel dijo el fin de semana que sí. él ha gobernado para todos, que él no ve tendencias. Que él no ve, que en su gobierno no se crearon grupos. Bueno, sí. Señores, vamos a... El danilismo estaba tranquilo. ¿Te acuerdas después del 2017? El Estado me venció. Hasta el 2007. En el 2007, perdón. Hasta el 2007 el Estado lo venció y bueno, estuvieron juntos hasta ahí. No estaba Twitter ni nada de eso. Vamos a hacer la pausa y regresamos en un momento con otras informaciones de interés para todos ustedes.